Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder daros la bienvenida al webinar de Innovación Sostenible Cubiertas Verdes al Servicio de Madrid. Yo soy Raúl Márquez, el responsable de proyectos del área de soluciones verdes de la Fundación Juan 23, y este webinar se engloba dentro de las actividades de difusión del Laboratorio Inclusivo de Soluciones Basadas en la Naturaleza, del Centro de Innovación de Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por la Fundación Juan 23, del área de soluciones verdes. A lo largo de esta hora, en este webinar, podremos compartir con expertos del sector de las cubiertas verdes los aspectos más relevantes de las mismas, así como sus experiencias y opiniones. Por otro lado, conoceremos una de las iniciativas más novedosas del Ayuntamiento de Madrid, que trata de colaborar con la creación de una urbe más verde y saludable con la ayuda a la implantación de cubiertas verdes. Exploraremos cómo esta solución arquitectónica, la de implantar jardines en altura, podrá convertirse no solo en una tendencia estética, sino también en una herramienta de innovación sostenible que ayude a mejorar la habitabilidad de la ciudad de Madrid y, por extensión, el resto de entornos urbanos. Igualmente, podremos ver cómo el Centro de Innovación de Economía Circular de Madrid trata de posicionarse como una pieza fundamental en esta promoción, poniendo su laboratorio inclusivo de soluciones basadas en la naturaleza al servicio de empresas y órganos públicos, impulsando una transición ecológica justa e inclusiva, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo sostenible, a la vez que contribuyen a reducir las desigualdades y fomenten la cohesión social. Estoy seguro que al final de la sesión veremos el cielo y los tejados de Madrid con otros ojos, con los que nos podremos imaginar un futuro más verde y resiliente. En este webinar contaremos con la participación de Alberto García y de Marta Castromil, del Ayuntamiento de Madrid, como promotores del Plan de Azoteas Verdes, concretamente pertenecientes al área de urbanismo y medio ambiente, de su Dirección General de Planeamiento y pertenecientes al Departamento de Normativa 3 de la Secretaría General de Normativa. Por otro lado, contaremos con la colaboración de Jorge del Préstamo Fernández, director comercial de la empresa 5. De la empresa Clever Green contaremos con Guillem Emeric, CEO y fundador de esta misma empresa. Y finalmente con Óscar Domínguez, colaborador y proveedor de soluciones verdes, en concreto de los módulos Biofiber de Skygarden, representantes de estas tres empresas que promueven la implantación de infraestructuras verdes, ofreciendo diferentes tipos de soluciones basadas en la naturaleza. No queremos dejar de pasar la oportunidad de reiterar nuestro agradecimiento a los más de 100 inscritos y participantes de este webinar que confían y apuestan por un futuro verde, inclusivo y transversal. Así, para comenzar, antes de dar paso a nuestros ponentes, haré una breve presentación de qué consiste el CIEC, el Centro de Innovación de Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid, y su laboratorio inclusivo de soluciones basadas en la naturaleza. Y así específicamente con el programa de proyectos piloto. Pasamos a la presentación. Vale, perfecto. Bueno, centrándonos en el CIEC es un proyecto del área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Es un ecosistema de innovación, una asociación público-privada del tercer sector única para forjar un futuro sostenible, regenerativo para la sociedad. Es un lugar de encuentro donde ciudadanía, emprendedores, entidades del tercer sector, el propio ayuntamiento, sus diversas áreas, startups y universidades, así como cualquier otro tipo de organización que esté interesada en formar parte de su universo y del uso de las actividades y servicios que presta. Como objetivos muy resumidos del CIE, se propone promover una economía circular en su ámbito de actuación, generar empleos y el desarrollo económico. Ayudar a la mejora de la eficiencia de los sistemas de empresas y organizaciones y servir como un laboratorio de economía circular para la ciudadanía. ¿Cómo se materializa esto? Pues, al fin y al cabo, todo esto se materializa en un espacio, en un edificio situado en el distrito de Vicálvaro.
una parcela de 3.000 metros cuadrados, una edificación entera de madera de unos 640 metros cuadrados, donde coexisten las diferentes áreas funcionales del CIE. Por un lado tenemos el Fab Lab, que es el laboratorio de fabricación digital, con impresión 3D, cortadoras láser, un espacio de formación y coworking para el emprendimiento y startups, y nuestro laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza en la parcela exterior. Ahí está. Vale. En el laboratorio inclusivo de soluciones basadas en la naturaleza disponemos de una serie de infraestructuras para realizar estas actividades. Se dispone de un huerto vertical hidropónico, de unas praderas experimentales, una pérgola con mesas de cultivo bajo paneles solares, mesas de cultivos en el suelo, bancales de cultivo, áreas de compostaje, invernadero, una red de sensores para la captación de datos y comunicación por telemetría y alguna infraestructura más que está en proceso y en construcción. Estas son las que están en este momento disponibles. Todo esto nos sirve para ejecutar una serie de actividades dentro del laboratorio, como pueden ser las comunidades de aprendizaje, donde empresas y organismos ponen sobre la mesa problemáticas y buscan soluciones ambientales y de economía circular. Acciones de sensibilización medioambiental, como jornadas y charlas, webinars, como este que estamos en este preciso momento, talleres, formaciones técnicas, como cubiertas verdes, cubiertas vegetales, compostaje, y un programa de proyectos pilotos que detallamos en este momento. Una de las piezas claves del CIE y de su laboratorio es que sirva como plataforma de experimentación para la sociedad en cuestiones de economía circular. Los proyectos pilotos son acciones en las que se testean productos y servicios, se toman datos, se realizan pruebas de funcionamiento o se prueba la usabilidad de determinadas soluciones basadas en la naturaleza que desarrollan empresas u organismos. ¿Qué es un proyecto piloto? Pues un proyecto piloto es un programa de experimentación donde se testean productos, se toman datos, se prueba el funcionamiento, la usabilidad de soluciones basadas en la naturaleza. Un promotor, como las empresas en las que en este caso son participantes y ponentes de este webinar, promueven una experimentación sobre una solución basada en la naturaleza. Aquí en el laboratorio, en nuestras instalaciones, se elabora, se diseña el experimento, se toman los datos y se hacen las pruebas y se determina finalmente, se llegan a unas conclusiones positivas o negativas o recomendaciones. Como ejemplo de proyectos pilotos que se llevan a cabo en las 4 áreas funcionales de experimentación, que tenemos compostaje, revalorización de residuos, edificación bioclimática, jardinería sostenible, espacios de diversidad y horticultura urbana. Por suerte, en este momento son más de 18 los proyectos que se están ejecutando, varios que están en espera, y detallarlos todos nos llevaría más del tiempo del que disponemos en este momento, con lo que veremos una pequeña pincelada de los ejemplos, de algunos ejemplos de estudios que se están realizando en este momento en nuestras instalaciones. Como ejemplo de jardinería sostenible y espacio de biodiversidad, en este momento la empresa El Elegidillo está testando varias mezclas en las praderas naturales, está testando varias mezclas de especies herbáceas como sustitución a las praderas convencionales de césped. Proyecto que se evalúa y se determina, se testea cómo mejora el suelo, la estética de estas plantas y de la pradera en sí, y la supervivencia de otras especies herbáceas y de las que se han plantado. Por otro lado, la empresa Forest Bank, en una startup que ha salido del CIE, que es Incomún CIE, busca la remediación para la reposición de marra, con la intención de disminuir la cantidad de plantas que tiene que reponer en sus plantaciones forestales, mediante el uso de bioestimulantes
de otras dos empresas que también colaboran, que son Alga Energy e Insectory. Por otro lado, como edificación, en la parte de edificación bioclimática, además de los proyectos que veremos de 5, Clever Green y de Sky Garden, estamos trabajando en dos proyectos promovidos por las empresas Gracity y Global Omnium, que se centran en la toma de datos, diferenciación de calidad del aire, como mediciones de partículas de 2,5, COPS, así como temperatura y diferentes niveles de humedad. Todo ello como el punto de partida para la promoción de jardines verticales promocionales, en el caso de Gracity, y de una guía para mejora bioclimática en la ciudad de Madrid, en el caso de Global Omnium. Finalmente, en el caso de los bioresiduos, de Buen Café, distribuidor de café y específicamente de cápsulas compostables, realizará pruebas de compostación de sus cápsulas en nuestras composteras. Por otro lado, BioWaste desarrolla una sonda propia, una solución innovadora y tecnológica para parametrizar el comportamiento de la pila de compostaje con vistas a elaborar una lista de recomendaciones en su manejo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de proyectos pilotos que se llevan a cabo. Es importante recalcar que como laboratorio inclusivo siempre ponemos de manifiesto la importancia y la inclusión de las personas de riesgo de exclusión social en nuestro programa, haciéndoles partícipes de los mismos proyectos pilotos, en los mismos experimentos, en la toma de datos, así como una posible colaboración futura a la hora de implantar las soluciones basadas en la naturaleza. Así, vistos estos ejemplos, que se realizan en el laboratorio, damos sentido a los objetivos marcados en el CIE de promover la economía circular, la generación de empleo y el desarrollo económico. Así que no me queda nada más que invitar a conocernos, a hacer el uso de nuestras instalaciones y servicios que presta el CIE. Con esto solamente quería dar una pincelada rápida de dónde estamos enclavados dentro del CIE. Así que, bueno, pasamos a la primera ponencia de Alberto y Marta del Ayuntamiento de Madrid. Ambos se destacan por haber trabajado en la redacción y la tramitación del plan especial para el fomento de la incorporación de las cubiertas verdes en edificios de la Ciudad de Madrid, por lo que hoy nos ofrecerán una visión estratégica sobre el plan de azotea verde. Así que adelante, Alberto y Marta, os doy paso. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Alberto García, ya os he dicho directamente dónde trabajamos y estoy con mi subdirectora Marta Castromil. Nosotros venimos a daros unas pequeñas pinceladas sobre el plan especial de cubiertas verdes para edificios construidos en el municipio de Madrid. El plan especial se aprobó inicialmente el 29 de noviembre del 2024 y definitivamente el 27 de mayo del 2025, previo a una resolución de inicio del director general de planeamiento para iniciar los estudios previos. Este plan especial tiene como idea el fomentar la incorporación de las cubiertas verdes en edificios construidos, pero no es como norma un plan imperativo, o sea, no tiene una serie normativa de aplicación directa, sino que lo que se pretende es fomentar esa implantación de las cubiertas verdes. Se materializa en las normas urbanísticas, eso sí, mediante una serie de articulados, fundamentalmente el artículo 537, que se le dota de contenido ahora para incluir todos estos incentivos que vamos a ver poquito a poco. Vamos a hacer un avance de los incentivos que recoge directamente este plan especial. Vale. Antes de pasar al contenido del propio plan, pues os indico dónde tenemos directamente la documentación para si queréis hacer cualquier consulta porque necesitéis sobre esto. Por un lado, vais a tener directamente en la página de novedades y aclaraciones de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, que está en la página web municipal. Hay una serie de documentación que vamos colgando según se van haciendo actualizaciones directamente de normativa al respecto. Entonces, ahí os vais a encontrar el compendio de las normas urbanísticas, donde va a estar todo el articulado de las normas urbanísticas, incluidos los artículos que se modifican. Está actualizado a 7 de julio,
con lo cual ya están incluidos los artículos modificados por el plan especial. Y luego va a haber una serie de documentos de ayuda, fundamentalmente para el factor verde, los que os he extraído, aquí os he extraído de la página web que está a la derecha, os he extraído directamente los que más pueden afectar a esta presentación. Entonces tendríamos una guía práctica de aplicación del factor verde, en la que hay ejemplos prácticos de cómo aplicar el factor, y un listado de especies vegetales y autóctonas que priman directamente su utilización a la hora de conseguir ese factor verde. Además, tenemos otro apartado de modificaciones aprobadas de las normas urbanísticas y en eso está, entre otros, el plan especial. En el plan especial podréis obtener la presentación que vais a ver ahora, está directamente colgada, y por otro lado, el expediente en el que directamente está con aprobación definitiva y tenéis todos los documentos que conforman ese expediente para poder analizar tanto las propuestas, normativa y el resto de documentación asociada al expediente. Este link que tenéis arriba es directamente el link de la página web, pero con poner directamente novedades y aclaraciones de normas urbanísticas o novedades y aclaraciones va a salir directamente el portal web y ahí vais a tener directamente la documentación. Vale, ¿qué son las cubiertas verdes? Pues eso, vosotros sois más especialistas que nosotros. Nosotros nos hemos tenido que poner al día para tramitar el plan especial. Pero en principio, a efectos de considerar con el plan especial, pues son infraestructuras consistentes en acondicionamiento vegetal de una cubierta compuesta básicamente por un sustrato y vegetación. Ahora veremos la definición exacta que hemos incluido en las normas urbanísticas. Y la diferencia de la cubierta verde, lógicamente, es que confiere una serie de beneficios extras. Eso sí era importante para nosotros a la hora de tramitar el plan especial porque, como os digo, es un plan de fomento. Entonces, el plan de fomento lo que tienes que intentar es convencer para que los ciudadanos consideren apropiado y adecuado y que les es beneficioso el implantar esa cubierta verde. Entonces, tenemos por un lado beneficios para la ciudad, pero también ventajas para los propios ocupantes del edificio. Y hay que contarles las dos cosas para que puedan verse beneficiados de poder implantar esta cubierta verde. En cuanto a los beneficios para la ciudad, pues ya sabéis, posibilidad de reducción de efecto isla de calor, mejora de la imagen del paisaje urbano, incremento de la diversidad urbana, tanto de flora como de fauna, pero también importante las de los ocupantes del edificio. O sea, conseguir un mejor comportamiento térmico del edificio con ahorro energético, mejorar el aislamiento acústico, reutilizar el agua de lluvia y crear un espacio saludable en esa cubierta verde que pueda servir de interacción en edificaciones fundamentalmente que carecen de espacios para poderse relacionar los ocupantes del edificio. Vale, ¿qué situación tenían las cubiertas verdes y tienen actualmente en las normas urbanísticas? Las cubiertas verdes siempre han estado permitidos en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, no es que hayan estado prohibidas en ningún momento. Lo que ocurre es que no estaban recogidas como tal en las normas urbanísticas hasta la modificación de las mismas de noviembre del 2023. En esa modificación, lo que se incorporan ya son cuatro infraestructuras verdes concretas para conseguir el cumplimiento del factor verde. Esas cuatro infraestructuras verdes sería el ajardinamiento, el sombra vegetal, que sería el arbolado, cubiertas verdes y fachadas verdes. Con esas cuatro infraestructuras, lo que se establece es que se debe de conseguir un parámetro que se incorpora en esa MPG para favorecer la sostenibilidad, que combina directamente la superficie de la infraestructura que tú aplicas y una serie de coeficientes en función de la tipología edificatoria, el tipo de obra y la infraestructura que empleemos. En base a eso se consigue un parámetro que sí es de obligado cumplimiento, pero en función del tipo de obra. Y es de obligado cumplimiento exclusivamente en obras de nueva planta y sustitución, de ampliación o de rehabilitación cuando estemos hablando de reestructuración y acondicionamiento general. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontrábamos que cuando se realizaban actuaciones que no llegan directamente hasta ese grado de obra, o sea, estoy en un acondicionamiento parcial o en un acondicionamiento puntual, o no quiero hacer ninguna actuación en mi edificio,
esos edificios no colaboran a la sostenibilidad de la ciudad y, por lo tanto, no les podemos exigir directamente tampoco esa colaboración. Entonces, para eso es para lo que se ha creado este plan especial, con la idea de fomentar que estos edificios también colaboren en la sostenibilidad y el medio ambiente de la ciudad. Vale, esta es la definición directamente de cubierta verde que se incorpora en las normas urbanísticas a partir de la modificación puntual. Es un acondicionamiento vegetal compuesto por sustrato, vegetación, instalados en la cubierta del edificio y cuya inclinación no exceda los 30 grados. Y se establecen por los dos tipos genéricos, la extensiva y la intensiva, en función del espesor de la capa de sustrato. Vale. El objetivo del plan, pues lo que hemos comentado, el objetivo del plan es que en las obras que tengan menor calado o cuando el ocupante del edificio y el dueño del edificio no quiera realizar ningún tipo de actuación, esos edificios también colaboren. Antes de existir el factor verde, lo único que había directamente era una obligatoriedad de ajardinar el 50% del espacio libre de parcela. ¿Qué ocurría? Pues varias cosas. Por un lado, había edificaciones que si no tenían espacio libre no colaboraban, porque lógicamente no había donde disponer ese 50%. Y en segundo lugar, pues se disponía un 50% que a lo mejor no era lo más adecuado, fundamentalmente césped, que es lo que siempre plantaban, para dar cumplimiento a eso y salir del paso. Por eso es por lo que se crea el factor verde, que establece unas infraestructuras que colaboran más directamente. Vale. Para empezar el trabajo de este plan especial, se encargó un estudio directamente para ver, por un lado, si esa serie de incentivos que se iban a establecer iban a ser de aplicación o se iban a tener seguimiento en los edificios de la Ciudad de Madrid o no. Para ello se analizaron un total de 534 edificios de distintas normas zonales y se analizó en una parte si era de aplicación, o sea, la facilidad o no facilidad que tenía de aplicarse en función de la catalogación del edificio, de la situación de fuera de ordenación, de la norma zonal en la que estuviésemos, y por otro lado, si existía una viabilidad económica, porque al final, pues lógicamente la implantación de una cubierta verde cuesta un coste elevado, aunque después genera unos beneficios. Entonces, ahí se hizo un estudio para ver si los beneficios eran favorables para la implantación de la cubierta. Además de ese estudio previo, también se incorpora la solicitud de inicio de sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada y la resolución. Vale, ¿cuál es el ámbito de aplicación del plan especial? Pues el ámbito de aplicación del plan especial, de forma general, serían todo el parque edificado de la Ciudad de Madrid, a excepción exclusivamente de las viviendas unifamiliares, que son las únicas que se quedan fuera. En primer lugar, por la facilidad que tienen ellos para poder implantar directamente esos incentivos. En segundo lugar, esa solución. En segundo lugar, porque los incentivos, como os hemos comentado, los incentivos exclusivamente pueden ser incentivos urbanísticos y, por lo tanto, las viviendas unifamiliares tienen más limitadas las posibilidades de no cómputos de superficie edificada. Y, por otro lado, por los temas de colindancia con los vecinos. El parque edificado municipal sería el total que podríamos considerar como ámbito general de aplicación, pero luego nos podremos encontrar que cada uno de los edificios puedan tener alguna limitación específica como puede ser la catalogación o que nos estemos en una situación de fuera de ordenación relativa por exceso de altura, con lo cual pues habrá algún incentivo que no podamos aprovechar. O sea, si ya estamos por exceso de altura, no podemos ejecutar un ático por encima de esa altura. Y ahora nos vamos a centrar en los incentivos de una manera rápida para que veáis qué tipos de incentivos podemos incorporar en el plan especial.
Como os digo, solo pueden ser incentivos urbanísticos. Eso no implica que haya otra serie de incentivos que se den desde otras áreas diferentes a las nuestras, ¿vale? Como pueden ser las ayudas desde el Plan Rehabilita 2025, que existen directamente dentro de su línea verde para este tipo de cubiertas verdes, ¿vale? Pero que van en paralelo, o sea, directamente el plan lo que hace es favorecer e impulsar el fomento de esa cubierta y luego después puede haber medidas como eso, como la promoción directamente de cubiertas verdes en edificios municipales, que no hay nada como dar ejemplo, lo primero. En cuanto a los incentivos, pues nos encontramos, podemos dividir en dos tipos, o con ático, o con disposición de ático, o sin disposición de ático. Si lo que queremos es disponer un ático, se van a establecer una serie de premisas, el plan va a establecer una serie de premisas, que sería que ejecutemos cubierta verde a razón de 1 a 1 con la superficie del ático, bien sea en la cubierta del propio ático o bien sea en las azoteas que se generan sobre la cubierta del edificio. Y por otro lado, tenemos un doble factor positivo en este caso, y es que como la ejecución de un ático es una obra de ampliación, independientemente de los beneficios que confiera el poner la cubierta verde, además habría que cumplir el factor verde, con lo cual, mediante otra infraestructura, habría que resolver directamente, o mediante una cubierta verde, en lo que nos quedase de remanente, habría que cumplimentar el factor verde, ¿vale? En el caso del ático, ahora os contaremos que hay establecidas una serie de medidas de fomento, entre las que estaría la eliminación de un estudio de detalle, los destinos que podemos poner en el ático y las condiciones de ese ático. Y en el caso de no querer ejecutar un ático porque no podamos, por un tema de catalogación, de fuera de ordenación, o simplemente porque la comunidad de propietarios, por ejemplo, no quiera invertir en la ejecución de un ático, también se han establecido una serie de medidas que serían, pues, determinadas partidas que no van a computar edificabilidad y que se pueden implantar en el edificio. Eso, la premisa para poder cumplir estas condiciones sería la cubierta completa. O sea, habría que hacer cubierta verde en la cubierta completa. Vale, en el caso del ático, pues se suprimiría el estudio de detalle que se exige en determinadas edificaciones y en determinadas parcelas en Madrid. O sea, en Madrid hay algunos casos en los que podemos hacer por licencia directa un ático y en otros casos nos requiere un estudio de detalle intermedio. Ese estudio de detalle nos lo ahorramos, vamos a decir así, con este plan especial. Este plan especial da ya cobertura a todos esos áticos directamente sin necesidad de tener que tramitar con posterioridad el estudio de detalle. Iríamos a licencia directa. A la vez se establecen una serie de condiciones constructivas del ático que fundamentalmente va a ser el que el ático se quede dentro de la envolvente ficticia de 45 grados para evitar problemas de soleamiento con el resto de edificios colindantes, pero que están directamente establecidas en las propias normas urbanísticas después de la aprobación del plan especial. Se establece el mínimo de cubierta verde, que como hemos dicho en el caso de ático sería una relación 1 a 1, de forma que quien lo vaya a solicitar sabe directamente a qué se tiene que atener, o sea, a qué superficie de cubierta verde tiene que ejecutar a cambio de estos incentivos. Y por último, se establecen los usos que se pueden disponer en ese ático. En ese ático se va a disponer, como en cualquier otro caso, en el caso de que se haga ese ático sin cubierta verde, los usos permitidos por la normativa de aplicación y siempre sin superar edificabilidad. Lo único que hace directamente el plan especial es determinadas partidas que computaban edificabilidad y que estaban descontadas a lo mejor en otras posiciones o con otras condiciones, hacer también que no computen directamente edificabilidad en estos casos, a cambio de esa cubierta verde. Entonces, en cuanto a esas partidas, directamente, pues tendríamos las zonas comunitarias, que ahora mismo no computan, pero en edificios de más de 20 viviendas o de más de 1.000 metros cuadrados, se hace extensivo a las viviendas, a los edificios de viviendas de menos de 20 o de 1.000 metros cuadrados. Esto es importante porque hay un montón de edificios pequeñitos, o sea, edificios en norma zonal 3, que tienen 2 viviendas por planta, 4 plantas, 5 plantas, en los que directamente esa exclusión no existía y que carecen de zonas comunitarias. No podían disponerlas
porque si las disponían, computan edificabilidad y esa edificabilidad estaba ya superada. Por lo tanto, no se podían disponer. Igualmente, los cuartos de guarda de bicicletas en cualquier uso, ahí tanto en residencial como en cualquier otro. Y por otro lado, en los dotacionales, que también es importante, los almacenes, archivos, aseos y vestuarios, que de forma general no computan en plantas inferiores a la baja, si ponen una cubierta verde, tampoco le van a computar en el ático. De forma que pueden establecerse, pues, por ejemplo, una residencia que tiene unos espacios de lavandería, si los dispone en ese ático, pues puede utilizar ese espacio que ocupaban para poder poner más habitaciones o servicios directos de la dotación. En el caso de que no se quiera hacer ático porque no se pueda o por lo que decimos, porque económicamente no interese, pues nos encontramos la misma situación. Edificios pequeños de residencial colectiva en los que tenemos soportales, en los que tenemos a lo mejor un soportal directamente y ahí podemos hacer que no compute edificabilidad ese espacio. Que no compute edificabilidad a cambio de poner la cubierta verde, mejorando las condiciones de la propia edificación. Y lo mismo para los dotacionales. Si yo tengo un dotacional que tiene un espacio en planta baja y lo puedo disponer, ese espacio no le computaría y podría ampliar en otra planta para disponer las habitaciones o los espacios necesarios para que mi dotación funcione y sea funcional y funcione directamente de una manera más positiva para los ciudadanos, sin tener que gastarme en la ejecución del ático. Vale, por último ya hay otra serie de medidas que establece directamente el plan especial que no son de incentivo de la cubierta verde, sino que estas sí son de aplicación directa y que son a cualquier edificación. Y esa sería el haber establecido un orden de prioridad de las 4 infraestructuras verdes a la hora del cumplimiento del factor verde, que tendríamos primero, iría sombra vegetal y ajardinamiento, después la cubierta verde y en tercer lugar la fachada, en función de los beneficios y la colaboración con el medio ambiente. Vale, hay una segunda condición más que sí os quiero simplemente ya para terminar indicar, que es el que se aplique que en el... que es la obligatoriedad de que haya un proyecto, porque eso sí es importante para vosotros. O sea, se indica directamente que por un lado tiene que haber un proyecto específico que recoja directamente la cubierta verde y por otro lado que recoja su mantenimiento y la inclusión en el libro del edificio y en la ITE, de forma que se garantice que la cubierta verde tenga no solo una efectividad en el momento de ejecución, sino también en el futuro de la misma. Pues sin más, terminamos y dejamos al siguiente ponente. Muchas gracias por la atención y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias, Alberto y Marta, por esta maravillosa iniciativa del Ayuntamiento, necesaria para convertir nuestra ciudad en algo más verde y, sobre todo, por dar una herramienta a los promotores, instaladores y mantenedores de cubiertas verdes para poder promover algo más el uso de ella. Pasamos directamente a la siguiente ponencia. Damos paso a Jorge del Préstamo, director comercial de Cinco, con 20 reconocido del mundo de la arquitectura, con sus más de 20 años de experiencia diseñando soluciones constructivas de cubierta. Centrará su ponencia en destacar los aspectos técnicos y el uso y la transversalidad de las cubiertas verdes urbanas y así como la importancia del diseño arquitectónico. Jorge, adelante si puedes. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Primero, creo que son 8 minutos de presentación, con lo cual los agradecimientos voy a ser rápido, pero que no se olvide que gracias al CIEC y a la Fundación Juan 23 de invitarnos a esta sesión tan interesante y nada, voy a ver si cuelgo la presentación. Yo creo que si creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, pues mira, la presentación tiene por título la importancia del diseño
por favor, puedes pasar para la primera diapositiva, si no te importa. No, la primera, perdón. Sí, la importancia del diseño arquitectónico en las cubiertas verdes. Y la presentación ahora que acabamos de escuchar me permite a mí una introducción a lo que van a ser estas diapositivas. Realmente el factor verde, que creo que va a tener un calado ya no muy impactante, o sea, por la dimensión y por la parte positiva que va a transformar la ciudad de Madrid. Con lo cual voy a poner como una metáfora, ¿no? Es como alguien que quiere hacer vela y digamos el factor verde y el plan de promoción de las cubiertas verdes es como el viento que necesita una vela, ¿no? Para que el que quiera hacer surf o cualquier deporte con viento, pues necesita, ¿no?, ese impulso. Entonces, para todo el sector del ajardinamiento en cubiertas, necesitamos ese motor que abra un poquito el mercado y nos permita tener ese crecimiento de calado en escala urbana. Ahora bien, hay una dificultad y un reto técnico que los especialistas o los profesionales tenemos, y es la adecuación de las soluciones constructivas al contexto donde se van a incorporar estas cubiertas verdes, con lo cual la idea bonita de querer ajardinar una ciudad y un tejado es excelente, pero luego no tenemos que perder la responsabilidad que supone hacer una vegetación encima de un tejado. Los tejados forman parte casi de la principal patología de un edificio y los más de 50-60 años de experiencia haciendo cubiertas vegetales quiere decir que sí es posible. Pero, digamos, esta presentación tiene que ver con dar un punto a la meditación, a la reflexión, que cuando tenemos un proyecto entre manos, que no todas las soluciones constructivas valen para cada caso y, como veréis en una de las diapositivas, digamos que cada proyecto es un proyecto único y tenemos que valorar los pesos, las impermeabilizaciones, la evacuación de agua, los drenajes, es decir, unos conceptos arquitectónicos que una vez que están resueltos nos metemos en la parte ya vegetal, en la parte viva de la solución constructiva. Entonces, si por favor puedes ir pasando la presentación. Os he puesto algunos ejemplos de cubiertas ajardinadas con tipologías muy distintas, tipologías arquitectónicas de construcción. Esto es el High Line de Nueva York, esto es una estructura, unas antiguas vías del tren. Pasa, por favor. Esto es una torre, una incineradora en Copenhague, esto es una pista de esquí, es una inclinación que tiene inclinación suficiente para poder esquiar, para hacer senderismo, y encima además tiene un acabado, un tapiz vegetal que simula la misma resbalicidad que tiene o parecida la nieve. Pasa, por favor. Esto es un edificio de una casa de un artista alemán, donde desde el bosque que tiene al lado puede subir por encima del tejado haciendo digamos un circuito curvo en pendiente y también con árboles, es decir, para que el bosque se integre dentro del edificio. Esto es una cubierta también con árboles, esto es en Jerusalén, en el campus universitario, donde la gente accede a la parte superior de la cubierta como una especie de parque encima del propio edificio. Pasamos. Esto es una rehabilitación, una rehabilitación preciosa en Barcelona, Pórticos de Xifré, donde se crea una pradera encima de una cubierta catalana. Pasamos. Esto es en Tierra de Campos, es un edificio, una empresa que comercializa maquinaria agrícola y son cubiertas. Este edificio tiene como 5 cubiertas con inclinaciones distintas y la idea era intentar introducir las praderas del jardín de la parcela, pues que se subieran dentro del propio edificio. Seguimos. Esto es una cubierta con sede, un tapizante en Sevilla, un centro comercial, donde prácticamente los usuarios del centro comercial no la ven, pero cuando pasas desde arriba del puente sí ves toda esa pradera o ese espacio naturalizado del edificio y tiene un impacto muy positivo para las miles de personas que pasan todos los días por ese espacio. Pasamos. Estos son viviendas con terrazas en cubiertas planas, con un espacio transitable, con una pequeña tarimita para poder
experimentar los beneficios que tiene un jardín con con muy buen gusto paisajístico. Pasamos. Esto es una cubierta en Torrelodones, es una vivienda unifamiliar con plantas de muy bajo mantenimiento, con una integración muy bien lograda con el entorno natural, con lo cual es una cubierta que en términos económicos es muy sencilla. Entonces, como veis, hemos visto, no sé, más de 10 proyectos y cada proyecto tiene un carácter muy distinto, arquitectónicamente no tiene nada que ver, cubiertas inclinadas, cubiertas planas, cubiertas curvas, plantas tapizantes, tenemos bosques y la conclusión que tenemos que sacar es ¿valdría una solución única para todos esos casos? Y la respuesta es claramente no. Con lo cual tenemos que contar con una buena tecnología y una buena técnica. La técnica es la que nos da el conocimiento, es decir, el buen uso de la tecnología. Pasamos, por favor. Así que la idea es aprender de la naturaleza y todos esos conceptos que nos da esa naturaleza, llevarlos a un contexto arquitectónico. Pasamos, por favor. Y nos da una solución, bueno, en este caso es una solución multicapa con elementos de drenaje, mantas de protección, láminas impermeables, cámaras de aire, pequeños aljibe que hidratan la tierra, sustratos especiales. Pasa, por favor. Así que todo el resultado, toda la tecnología que tenemos hoy entre nuestras manos, todo es producto de un pasado lleno de experimentación y de prueba y error hasta llegar hasta donde estamos ahora. Pero la sociedad y la arquitectura constantemente nos van poniendo nuevos retos. Entonces, la nueva legislación y la promoción de las cubiertas verdes en Madrid, que para mí es muy motivador, pero por el contrario nos encontramos obras, especialmente la rehabilitación, donde las cosas no son tan fáciles de resolver. Así que pasa, por favor. Es importante ampliar nuestro conocimiento para que esos proyectos se resuelvan con éxito, que no simplemente sea cumplir un expediente, tengo la licencia, inauguro el edificio, sino que realmente cumplan el objetivo a largo plazo en términos de eficiencia energética, de crear biodiversidad y que seamos responsables con lo que estamos ejecutando. Entonces, hay una investigación no solamente en los materiales más inertes, en la tecnología, sino el conocimiento de la planta, las necesidades hídricas, cómo se comportan plantas silvestres dentro de sustratos que inicialmente pues, son más inertes, con menos materia orgánica. Pasamos, por favor. Y un ejemplo de todo ese desarrollo que nos da el servicio al resto de los profesionales es lo que el Laboratorio Inclusivo de Soluciones Basadas en la Naturaleza del FIEC, y en colaboración con la Fundación Juan 23, pues creo que es una plataforma excelente para que ese conocimiento lo puedan compartir con todo el sector y todas esas conclusiones las podemos poner de manifiesto o expresarlas en cada proyecto. Creo que no solo de la idea que haya que experimentar en los proyectos, sino tenemos que tener espacios de investigación para que cuando tengamos un resultado positivo ya lo podamos aplicar en la vida real. Pasamos, por favor. Os voy a explicar un proyecto muy rápido. Esto fue el proyecto Mercamadrid, una infografía con muchos caminos, muchas particiones, con huertos, con praderas. Pasamos. Y había una idea inicial basada en soluciones constructivas muy tradicionales, pero poco meditadas. Y la idea es, ahora tenemos que abordarlo. Pasamos, por favor. Y la idea es, y ahí se ven dos personas como al fondo, ¿no? Pues tenemos una superficie lisa, homogénea, esperando que se realice esa cubierta vegetal y tendríamos que pensar cuál es el enfoque, ¿no? Esa meditación que digo antes de hacer un proyecto de ejecución. Pasamos. Así que la idea es saber con qué tecnología tenemos para con cierta habilidad en cuanto a la tecnología, o sea, de conocimiento, pues crear soluciones que sean sencillas, que no generen riesgos, porque podemos tener una cubierta vegetal, una planta que crezca tremendamente, pero si tenemos una lluvia torrencial podemos tener una inundación en la cubierta. Así que la simbiosis entre tecnología, arquitectónica y paisajística y botánica tienen que estar de la mano en una cubierta vegetal, en un proyecto de cubierta vegetal. Pasamos. Se construyen utilizando las bondades de los drenajes como encofrados perdidos, facilitamos la evacuación de agua. Pasamos.
construimos con perfiles que permitan crear praderas, crear jardineras y luego elementos más altos para hacer huertos, pero todo desde un punto de vista pensando en una rápida evacuación del agua. Seguimos. Entonces, a la izquierda vemos el estado inicial, a la derecha el estado final, una cubierta de bastante éxito y que gracias a hacer un buen proyecto de ejecución se ejecutó con rapidez y con total efectividad. Pasamos. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, una imagen de un edificio naturalizado al lado de un bosque, y creo que la sostenibilidad tiene que ver cuando las cosas funcionan, y por eso que todo el factor verde creo que es una maravillosa idea, pero tenemos que hacer que las cosas funcionen, y para que funcionen tienen que ser soluciones adaptadas a cada caso, y por eso toda la labor del conocimiento y experimentación que se hace en el CIEC y la Fundación Juan 23, pues creo que para nosotros es una suerte poder contar con esa información. Y nada, termino la presentación. Genial, Jorge. Muchas gracias. Gracias por contar con nosotros, por tu participación. Y tomamos como nota la cuestión del factor verde, que creo que podremos tener alguna tarea futura con ello. Pasamos a la siguiente ponencia. Contamos con Guillem Améric, CEO y fundador de Clever Green, quien abordará la importancia del consumo del agua en el contexto del cambio climático, poniendo el uso de sistemas innovadores de base experimental que contribuyen a una gestión eficiente y sostenible de este recurso. Así que adelante, Guillem. Vale. Tengo que rescatar la presentación yo, ¿verdad? Vale, aquí la tengo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al CIEC por darme la oportunidad de participar con vosotros en la vulgarización de algunas de nuestras innovaciones. Y como se resaltó en la presentación anterior, las cubiertas es un lugar que está muy expuesto a la lluvia. Es un factor que hay que tener muy en cuenta, pues, a la hora de proteger los edificios de esta agua. Y nosotros, pues, estamos trabajando un poco en buscar soluciones que permitan, pues, gestionar a la vez la sostenibilidad a través de las cubiertas verdes y también gestionar el agua pluvial. Entonces, vamos a hablar ahora, pues, no de cubiertas verdes, pero de cubiertas azules, también conocidas como blue roof en buen castellano. Entonces hablaré bastante de agua hoy, y especialmente de un fenómeno que se llama la escorrentía de aguas pluviales, qué efectos pues tiene sobre la gestión de nuestras ciudades, y veremos qué soluciones tenemos para gestionar pues esta agua que nos llega del cielo, y cómo el techo de nuestros edificios, la cubierta de nuestros edificios, pues puede ser un lugar estratégico para hacer de nuestras ciudades unos lugares pues más sostenibles y más adaptados a lo que nos viene encima y lo que estamos viviendo hoy con el cambio climático, ¿vale? Entonces, bueno, como son 8 minutos, pues al grano. El primer tema del que quería interesarme es la escorrentía de las aguas pluviales. Se trata, pues, de un fenómeno natural, y estamos hablando de toda el agua que no se infiltra por el suelo, porque fluye sobre las superficies artificiales de las ciudades, que hay muchas. Hablamos de los techos, hablamos de las aceras, de las calles, de los parkings, estacionamientos y demás, ¿vale? En una ciudad, en una capital europea, pues las superficies artificiales, se habla de artificialización de los suelos, se desarrolla mucha. Yo he encontrado un estudio realizado en la ciudad de Barcelona, pero creo que Madrid será una situación similar. Las superficies artificiales representaban el 45% de la ocupación de los suelos en los años 60, y en el año 2010 han alcanzado 72%, y no sé cuáles serán las cifras 15 años después. Eso es un aumento de 60% en 60 años, es un aumento considerable. Esta superficie artificial va a generar muchísima escorrentía de agua y mucha presión sobre los servicios públicos, las redes públicas de evacuación y gestión de esas aguas.
y presenta pues un aumento de los riesgos de inundación, que es un factor pues muy a tener en cuenta por los municipios, ¿vale? Además de existir este fenómeno, pues este fenómeno es creciente por la artificiación de los suelos que os explicaba antes, ¿vale? Y también pues por el cambio climático, porque nos encontramos con una situación de cambio climático donde no es que tengamos más lluvia en un año, pero tenemos pues unos episodios que son más intensos, más violentos y que van a generar una escorrentía mayor y por lo tanto pues un riesgo mayor de inundación. Entonces, pues hay que tener este factor en cuenta dentro de lo que es la gestión urbana y pues lo que vemos a nivel europeo y también en España, pues es que esto hace evolucionar las legislaciones, las normativas a todos los niveles y pues se impulsan, además de, pues como podemos ver, que se impulse un uso mayor de las cubiertas verdes, pues también que se tenga más en cuenta todo lo que es la gestión del agua pluvial. Entonces, o sea, esos marcos nos promueven pues una limitación o un retraso del caudal vertido a las redes públicas pues para reducir un poco la presión. También se promueve pues todas aquellas soluciones que permitan captar o reutilizar el agua y también soluciones constructivas de infiltración que hagan pues que las zonas impermeables cerca del suelo pues no sean tan impermeables, que puedan aceptar infiltrar lluvia y alimentar los acuíferos y no acumularse, ¿vale? Entonces, ahora que hemos visto pues un poco una situación donde pues tenemos una problemática del agua que gestionar, vamos a ver pues cómo a nivel de nuestros edificios y de las cubiertas de nuestros edificios pues podemos ser parte de la solución y qué soluciones existen, ¿vale? Entonces, tenemos la primera imagen pues la más clásica, que son todos los sistemas que permitan recuperar desde la cubierta el agua pluvial, almacenarla, eventualmente tratarla y poder usarla pues para varios usos. Uno de ellos puede ser el riego, ¿vale? También, y esas las vemos, o sea, vemos que es una demanda creciente en el sector de la construcción, se promueven y se demandan pues sistemas que son membranas que se aplican directamente sobre las cubiertas que permiten retener el agua pluvial para limitar y diferir su vertido. Y luego está pues nuestro protagonista de hoy, que son las cubiertas verdes, que por construcción van a aprovechar una parte del agua pluvial que van a recibir y esa agua la van a aguantar dentro del sustrato y reenviar a la atmósfera gracias a la magia que producen las plantas con su evapotranspiración, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son soluciones convencionales bastante de gestión de las aguas pluviales y yo trabajo con un constructor francés que se llama Le Prieuré y este constructor pues ha diseñado y produce una solución que está pensada pues justamente para equipar directamente los techos, las cubiertas y dotarlas de un sistema que permita captar y utilizar y almacenar esas aguas pluviales. El sistema se llama Oasis, ¿vale? Entonces, es un sistema modular que se instala directamente sobre las cubiertas, un poco como un Lego, y que va a permitir pues limitar el porcentaje de vertido anual de aguas a las redes públicas en un 20%. Esto es una cifra muy alta. O sea, para haceros una idea, una cubierta intensiva, convencional, va a revertir pues entre
hasta 70% del agua que recibe a la red, ¿vale? Si combinamos las cubiertas verdes con membranas de captación, pues vamos a mejorar esta cifra. Pero este sistema pues nos da un resultado excelente en cuanto a su programa, que es captar y retener pues una parte del agua pluvial y poder reutilizarla luego en aplicaciones que veremos en continuación. Y pues como pequeños beneficios adicionales, constituye una excelente protección del techo, una protección del techo porque es una barrera y una protección del techo también porque limita la temperatura que alcanza la cubierta y sus soluciones de impermeabilización, que sabéis que son cosas frágiles a la radiación solar. Y está diseñado para ser una buena base para todo tipo de instalaciones. Entonces, es lo que os voy a presentar ahora muy rápidamente, porque no queda muchísimo tiempo, de qué forma esa bandeja Oasis se puede aprovechar para acondicionar una cubierta y una cubierta verde. En la práctica, pues esto es como queda la primera etapa de la instalación, es decir, pues colocamos estas bandejas que al final constituyen un depósito, tienen mechas, están interconectadas y luego pues van a poder comunicarse y comunicar su agua con lo que pongamos encima. La aplicación primera que tenemos y que es un sistema que se está testando actualmente en los laboratorios del CIEC es pues un producto que llamamos Oasis Pack, que es una combinación de la bandeja Oasis que acabo de presentar con un sistema de cubierta intensiva precultivado, o sea, es un sistema de cubierta verde un poco industrial, digamos, dispone de todos los componentes de una cubierta intensiva, es decir, el sistema de drenaje, el sustrato y la plantación, ¿vale? Este es un sistema pues, que está pensado para ser de rápida instalación, ser duradero y poder cubrir fácilmente grandes superficies. Esto es como queda en la realidad. Luego, la etapa siguiente de este sistema pues, es colocar unas placas por encima de las bandejas y tenemos así pues, posibilidad base para establecer, o sea, para realizar cualquier tipo de cubierta verde. Entonces, cubierta verde intensiva con poco espesor hasta cubiertas verdes intensivas, y hasta podemos plantar árboles de hasta 10 metros, ¿vale? Esto es otro ejemplo, pues es el Opéra Bastille en París, donde Le Prieuré ganó un concurso de innovación del ayuntamiento y se hizo pues este huerto urbano sobre una base Oasis que produce pues lo que produce un huerto urbano. También podemos combinar este sistema con soluciones para suelos y esto pues permite acondicionar espacios donde vamos a mezclar pues tanto zonas verdes como zonas de paseo, de descanso, pues así queda. Y este ejemplo, por ejemplo, es la Villa Olímpica donde se hospedaban los atletas en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Termino con este último ejemplo que pues combina una cubierta azul, nuestro sistema Blue Roof, Oasis, con una cubierta intensiva y extensiva y un panel fotovoltaico, ¿vale? Y esto crea una especie de ecosistema donde cada sistema alimenta el otro. O sea, por ejemplo, las plantas reducen la temperatura de la cubierta por evapotranspiración y el panel solar, pues en verano va a producir más porque va a trabajar a una temperatura inferior que si estuviera colocado sobre una cubierta normal, ¿vale? Y además este sistema pues permite resolver el dilema que tienen muchos promotores en que hago una cubierta verde o una cubierta solar. Ejemplos de cómo queda pues una cubierta de este tipo, pues veis bastante bonitas. Entonces, muchísimas gracias por vuestro tiempo, perdón por el retraso de un par de minutos y espero que os haya convencido de que es posible pues combinar muchas soluciones en un mismo espacio.
Bien. Muchas gracias, Guillem, por tu participación y por mostrarnos este tema tan interesante. Esperemos que los datos que obtengamos en el CIE permitan corroborar una disminución incluso de este 20%. Disculpa por el tiempo, vamos un poco ajustado. Pasamos rápidamente a la interesante última ponencia de Óscar Domínguez, colaborador y proveedor de soluciones verdes, de los módulos Biofiber en concreto, de Sky Garden. Experto en jardinería vertical, cubiertas verdes ecológicas y en general creo que de todo el mundo verde. Se centrará en la capacidad depurativa del aire y gracias al uso de esta infraestructura verde. Así que nada, adelante, Óscar. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Voy a ser muy breve porque he visto que ya no queda tiempo. Voy a resumir mucho más de lo que ya tenía resumido. En principio, todo esto se basa en un estudio ya realizado hace mucho tiempo por un científico que demostró que la capacidad depuradora del aire no está en las plantas en sí no tienen una capacidad de depurar el aire, sino que está en el suelo, en el sustrato, pero el sustrato vivo. Pero el sustrato vivo es necesario que esté con plantas, porque los microorganismos depuradores realmente donde se encuentran es en la rizosfera, en el espacio de las raíces, donde la planta, a través de la fotosíntesis, crea una serie de nutrientes para esos microorganismos, para que estos microorganismos depuren el aire. Por lo tanto, lo más importante que nosotros hemos desarrollado un módulo, el módulo Biofiber, que es un módulo que sea capaz de permitir la existencia de un sustrato vivo, sustrato orgánico, que pueda tener plantas para que en sus raíces vivan estos microorganismos depuradores. Por lo tanto, todo se basa, todo el estudio en este módulo, se va a basar en capacitar un espacio de suelo que suele ser de 5 centímetros, es suficiente para que las raíces, el ser tan poquito, 5 o 10 centímetros, es para que las raíces estén muy cerca justamente de la parte aérea, para que esté lo más posible cerca el aire contaminado en contacto con la rizosfera. Por lo tanto, nuestro módulo, el módulo Biofiber, tiene estas capas, que digamos esta forma, que tiene abajo una zona en donde pasa el aire por debajo, otra zona, bueno, la superior, y esta zona inferior incluso puede llenarse de agua, puede tener agua después del riego y mantener aún más tiempo la tierra mojada. Por lo tanto, todo esto, este módulo resume esa idea de utilizar las plantas para depurar el aire, pero no a través directamente de las plantas, de las hojas y eso, como muchas veces se intuye, sino intentar crear un suelo suficientemente vivo para que se desarrollen estos microorganismos. El mantener un suelo vivo no solamente aporta, digamos, a la planta, digamos, esa capacidad, sino que crea también un suelo ideal para la creación de cualquier ecosistema. En nuestros suelos, en nuestras cubiertas realizadas con el sistema Biofiber, la cantidad de microorganismos, de micromamíferos o de insectos y todo es enorme. Hay lombrices, hay insectos, hay pájaros que vienen a comer, porque muchas veces en las ciudades lo que necesitamos es, digamos, esa cadena trófica en la que partamos de lo más básico hacia lo más alto. Entonces, si existen gorriones, tordos y todo, es porque hay algo de que alimentarse y suele estar en las cubiertas en las que el suelo está vivo. Por lo tanto, nosotros trabajamos solo con sustratos orgánicos. Estos sustratos orgánicos que hemos estado estudiando últimamente son los mejores, son los que justamente vienen del compostaje primero vegetal, pero mezclado también con el compostaje urbano, forma una mezcla ideal con unos suelos súper ricos que mantienen la vegetación muchísimo tiempo. Es decir, nuestro sistema, cuando se utilizan sustratos orgánicos, no necesitan ser abonados. Pueden estar en una cubierta perfectamente sin abonar años, que no pasa nada porque el propio sustrato vivo y esta propia depuración del aire, curiosamente, hace que se cree tal actividad microbiana dentro del suelo que es capaz incluso de alimentarse. En el CIEC, bueno, aquí hay unos ejemplos. Aquí, bueno, en la pantalla podemos ver
la pantalla anterior, bueno, en la pantalla anterior podemos ver un poco cómo es el sistema, que tiene una capa de aire, tiene una capa inferior, una capa húmeda, si se quiere, que hace un poco de aljibe, y cómo es el sistema. Abajo tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos de 2 cubiertas realizadas con este sistema. Ya pasamos entonces sí a lo que se va a hacer en los experimentos que se van a realizar en el CIEC sobre los módulos Biofiber, y vamos a medir esta depuración del aire con varios parámetros. Uno, se van a medir las partículas en suspensión de 2,5, que son las más contaminantes. ¿Cómo se va a medir? Bueno, pues hay una manera de hacerlo, que es hacerlo midiendo la que hay fuera y la aquí debajo del módulo, en la parte esa aérea del módulo, MED, y ver cuántas se quedan retenidas. Normalmente en los suelos húmedos siempre se quedan retenidas estas partículas, hay que hacer todo lo posible para que no estén en el aire, sino que queden retenidas. Y no solamente eso, sino que todas las que vayan cayendo en el suelo, todas esas van a ser, digamos, digeridas por los microorganismos. Cuanto más microorganismos haya en el suelo, más rápido se van a digerir o metabolizar estas partículas. Por muy contaminante que sea, porque en el suelo, con los millones de bacterias y microorganismos que existen y hongos, todas las partículas contaminantes terminan siendo degradadas. Por lo tanto, pasan al sustrato. Algunas de estas incluso pasan a alimentar a la planta, o sea que incluso los contaminantes llegan a ser abono justamente de estas plantas. Pues con esto se van a experimentar y se va a hacer pasar el aire por debajo de este módulo y se comprobará cuántas partículas de estas quedan retenidas. Normalmente, por absorción, muchas ya quedan directamente absorbidas, otras se quedan en las propias plantas que al caen sobre el sustrato y ya vuelven a pasar al ciclo. Luego se va a medir también el CO2, pero el CO2 se va a medir de 2 maneras. Una, el CO2 que produce la planta, pero eso se puede saber, pero se va a medir también el CO2 por debajo del módulo, es decir, en la parte más próxima a las raíces, porque cuanto más CO2 haya, más indicativo es de que están produciendo esas reacciones biológicas. Por lo tanto, el CO2 inferior al módulo tiene que ser más alto que la atmósfera, con lo cual nos indica una gran actividad microbiana y de microorganismos y de hongos. Esto es muy bueno porque cuanto más microorganismos haya en el suelo, más capacidad depuradora tiene el sistema. Por lo tanto, lo contrario que puede imaginarse, cuanto más CO2 haya, más se está depurando el aire. Luego se van a medir los COPS, que son esos compuestos orgánicos volátiles, que son los más perjudiciales, que es el tolueno, muchos contaminantes, que son los que antes nos interesa eliminar de la atmósfera. Ya está demostrado, ya se demostró por medios, hace muchos años, en el 82, el profesor Wolverton demostró que muchos de estos microorganismos asociados a la raíz de las plantas son ávidos de estos contaminantes. Más aún, cuanto más contaminantes estén a la atmósfera, mejor y más se desarrollan. Por eso nosotros no podemos abonar el sistema. El sistema no puede ser abonado, porque nosotros, si echásemos abono, nosotros lo que haríamos es matar los microorganismos. Por lo tanto, y más ahora que estamos hablando de la jardinería regenerativa, lo que estamos creando es suelo urbano, suelo orgánico urbano, es lo que más nos interesa. Estamos trabajando con el suelo orgánico urbano y este sistema es el que lo proporciona. Entonces, cuanto más, orgánico sea el suelo, más microorganismos y menos abono hace falta. Luego se va a medir también la temperatura que hace debajo, o sea, la temperatura que da sobre el propio módulo y el que existe debajo, porque el que existe debajo es el que no va a transmitirlo al edificio. No están hechas las pruebas, pero aquí se va a constatar con estas pruebas que se van a hacer en el CIEC, se va a constatar qué rango de temperatura, cuánto grado de temperatura baja con el uso de este sistema. Y luego se van a hacer mediciones también de humedad. La humedad es qué humedad relativa tiene y sobre todo la evapotranspiración de las plantas. Es muy importante mirar esto. Nosotros queremos una ciudad, eliminar la isla de calor. Para eliminar la isla de calor es muy importante que haya mucha humedad ambiental, porque esta humedad ambiental realmente es la que va a bajar la temperatura. Pero que esta humedad ambiental no salga de la evaporación de un suelo húmedo, sino que salga de la evaporación de las plantas, porque ese, digamos, que es el agua útil. Cada molécula de
de agua aportada a una planta es una molécula de CO2 retirada del medio ambiente. O sea que realmente podemos hacer una gran captura de carbono. Pensemos que la captura de carbono aquí a través de las cubiertas no es que quite el CO2 directamente del aire, sino que va a utilizar ese CO2, lo va a utilizar justamente para alimentar ese microorganismos y empezar esos ecosistemas urbanos, se comienzan proporcionando ese carbono justamente al suelo, que el suelo pasará a otros organismos superiores y generarán esos ecosistemas. Por lo tanto, no es cuestión de retirar el CO2 simplemente de la atmósfera, sino el de utilizar ese CO2 para crear vida. Luego se van a hacer una comparativa, esto es una medición de impacto, y luego se va a hacer una comparativa de la necesidad del riego inteligente versus el riego programado, es decir, que de qué manera, utilizando unos riegos en función de cómo va subiendo y bajando la humedad, si se aplicase justamente en el momento determinado, si eso beneficia o no beneficia al crecimiento de los microorganismos. Hablo siempre, las cubiertas estas, las plantas son muy importantes porque son la base, pero lo más importante es crear suelos vivos y suelos con muchos microorganismos que son los realmente depuradores. Y luego también la influencia de la profundidad del sustrato y los requerimientos hídricos. Aquí hay dos cosas. Se va a medir si poniendo más sustrato se mantiene la cantidad, digamos, de microorganismos dentro del sustrato, si se mantiene la humedad y luego si hace falta poner una capa, digamos, de sustrato orgánico y luego cubrirla con una capa de otro tipo de sustrato que evite la evaporación del agua directamente desde el sustrato. Esta es la parte que se va a investigar, diferentes tipos de sustratos y diferentes tipos de humedad o, bueno, cómo reacciona la profundidad del sustrato en estos módulos. Y por último, y siendo breve, nos hemos pasamos de pantalla y por cómo hemos llegado a esa conclusión y por qué, en base a qué hemos empezado a trabajar con el tema del sustrato. Bueno, hay dos cosas importantes, dos cosas, observaciones, que era cómo reacciona sobre un módulo Fiber cuando ha estado expuesto al exterior y todo, cómo podemos saber que realmente hay una serie de microorganismos vivos y todo, y reaccionando. Bueno, primero es la germinación. Esta foto de arriba representa a la germinación de un helecho en un jardín vertical en el centro de Madrid, en la Castellana. Solo si hay unas condiciones, digamos, de absorción por parte del módulo, esto está en vertical, si esa capacidad tiene absorción, es decir, de que las cosas se queden pegadas, digamos, al módulo, eso nos está indicando que los PMIs, los PM se van digamos, adheriendo. Es decir, esas partículas se adhieren. Y esto es una demostración. Cuando aparecen estas esporas, son esporas de una planta que no se ha cultivado en el entorno. O sea, no esto es un jardín que se han creado helechos y están germinando estas esporas. No, no, no. Este helecho ha aparecido de manera espontánea en el centro de Madrid, o sea, unas esporas que pueden haber venido de cualquier sitio y cómo han sido captadas. Por lo tanto, esto nos hace intuir que realmente las partículas son atrapadas por el medio. Estas esporas muy pocas veces germinan en un espacio solamente húmedo. Con la humedad solo no germinarían, necesitan un suelo y necesitan, esa germinación necesita que el suelo esté vivo. Si no, estos helechos normalmente no suelen nacer, en suelos inertes no suelen nacer. Y luego también tenemos otro jardín vertical. Este también está en el centro de Madrid, quizás una zona más contaminada de Madrid. Y es como está, lleva 6 años cultivados, es el aspecto natural. Las plantas, evidentemente, viven perfectamente, van más lentas de lo normal, o sea, no crecen mucho porque no están abonadas y cada vez y cada año el crecimiento es casi mejor. Es decir, cuanto más contaminado esté el aire, las plantas crecen mucho mejor. Esto nos está demostrando dos cosas. Si no hemos cambiado el sustrato, en 6 años nos ha tocado el sustrato es el mismo, el sustrato orgánico, y sin embargo, cada año va creciendo la planta mejor y tiene mejor crecimiento, algo nos está diciendo, que algo está pasando ahí, que está captando digamos, un nutriente no introducido anteriormente. Por lo tanto, este es lo que nosotros pensamos que es los contaminantes. Pues basándonos en estos y con los experimentos que se van a hacer en el CIEC, es lo que intentamos demostrar que la importancia que tiene los suelos vivos dentro de la ciudad, meter más suelo vivo dentro de la ciudad. Y no puedo resumir más si está
Esto es un ejemplo de cómo, bueno, este módulo, rápidamente, este módulo es así, por ejemplo, esto es modular, se pueden transportar los jardines verticales, en este caso se está transportando un jardín vertical de un sitio a otro, y cómo las cubiertas pasan a ser jardines verticales porque el mismo módulo sirve tanto horizontal como vertical. La depuración es lo mismo en horizontal que en vertical, por eso se puede utilizar de cualquier manera. Y con esto termino. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Óscar, por tu participación, por compartir con nosotros tus amplios conocimientos y, sobre todo, por la brevedad. De verdad que muchas gracias. Estamos deseando empezar a obtener datos de vuestro proyecto piloto aquí en el CIE. En general, perdón por el retraso que nos ha hecho acabar unos minutos más tarde de la hora. Gracias a todos por la participación activa. Vemos que los asistentes del inicio han seguido presentes a lo largo de todas las ponencias. No tendremos tiempo para algunas preguntas, lo que sí recopilaremos todas las preguntas que hemos visto en el chat, daremos respuestas y enviaremos a las personas que lo han realizado. Resumiendo, hoy hemos reafirmado que la colaboración de la innovación y el impulso de los proyectos pilotos de la experimentación, así como la difusión a la ciudadanía y a los expertos del sector, son claves para avanzar en ciudades más verdes, sostenibles e inclusivas. La grabación de este webinar estará disponible en breve, por lo que os animamos a compartirla con aquellas personas que consideréis que pueden resultar de interés. Espero que haya resultado de interés, que hayamos sabido mostrar la complejidad e importancia de las cubiertas verdes para conseguir una ciudad más sostenible y vivible, así como haber puesto un granito de arena para ayudar a dinamizar económicamente el sector de las cubiertas verdes. Os invito a colaborar en futuras actividades del Laboratorio Inclusivo de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Tenéis aquí las direcciones donde podéis consultarnos y acudir. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra participación a lo largo de todo el evento. Hasta luego.